Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a nuestro encuentro de cada día en la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Nos encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 37. Y este capítulo 37 realmente no lo podemos pasar tan desapercibido, toda vez que a través del capítulo 37, en la historia apasionante, en la vida de José, hay mucho, pero mucho de qué hablar, toda vez que allí está escrito todo el mover profético que está de venir en la vida de todo Israel a través de las 12 tribus hasta nuestros días. Así es que vamos a revisarlo brevemente, en detalle, algunos aspectos que no podemos, repito, pasar por alto. En particular, quiero mencionar en el capítulo 37, en el verso 4. Observen: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían. Por favor, subraye la expresión le aborrecían. ¿Por qué quiero hacer claridad en esta expresión? Porque aborrecer entre hermanos pareciera ser que es una razón no muy clara en una vida de familia. ¿Cómo es que entre hermanos de un mismo padre, aquí estamos hablando ya de hermanos de un mismo padre, aunque de 4 madres diferentes? Recuerden: Lea, Rebeca, Sia, Silpa y Bilha. Dice entonces el verso 5 que tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Por favor, en el capítulo 4 nos dice que lo aborrecían, pero ya en el versículo 4, perdón, nos dice que lo aborrecían. Pero en el verso 5 nos dice que lo aborrecían aún más. Es decir, que esa expresión aborrecer, aquí parece ser que no solamente era que les molestaba, les incomodaba, les fastidiaba, sino que ese aborrecer se convirtió en un sentimiento mucho más dañino que la palabra en sí. El verso 7 dice, y habla acerca del sueño y les dice que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba. Y cuando habla de estos manojos, ¿a qué se refiere? Se refiere a los manojos de trigo. Por favor, escríbalo: manojos de trigo. ¿Por qué es tan importante este sueño profético? Porque más adelante, cuando lleguemos a Egipto y ahora José sea el gobernador de Egipto, nos daremos cuenta que hubo abundancia de cosechas de trigo, y a su vez se presentaron los años de total escasez, de hambruna, y fue necesario entonces que todos estos quienes le aborrecieron hoy fuesen precisamente hasta ese lugar a adquirir el trigo. Y aquí la palabra en el sueño profético, quiero resaltar muy claramente sobre el punto del sueño profético. Estamos hablando de un sueño de Dios en el corazón de José. No estoy hablando de los sueños que típicamente las personas dicen: no, es que soñé con esto, soñé con lo otro, ¿qué significa? ¿Qué quiere significar? ¿Qué podrá significar? Recordé en este momento la historia de la mujer que le decía a su esposo: oh, mi amor, sabes que se acerca mi cumpleaños y tú recuerdas, estoy deseando algo, y fíjate, he soñado ya por 3 o 4 ocasiones con un anillo de diamantes. ¿Qué sabes tú que puede significar ese sueño? Es decir, como que le estoy enviando un mensaje, ¿verdad? Un anillo de diamantes, se acerca mi cumpleaños. Así es que el día del cumpleaños de su amada esposa, el varón, por supuesto, muy atento a esa fecha, le entregó un regalo muy especial, un sueño hecho realidad. Le entregó un libro que dice cuál es el significado de los sueños. Lo entendió, ¿verdad? Muy bien. Seguimos en nuestra historia. Le respondieron sus hermanos: entonces, según este sueño, reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. Y quiero que lo resalte, por favor: le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hasta aquí es la tercera ocasión que el texto nos narra cómo los hermanos de José, es decir, 11 hermanos de José, le aborrecían en gran manera. Empezaron aborreciéndole, luego le aborrecieron más, pero finalmente le aborrecen aún más.
Y vemos entonces que en el verso 9 tiene un segundo sueño y ahora sueña con las estrellas, el sol, la luna, 11 estrellas. Importantísimo este punto, hermanos. Observen que menciona en el capítulo 9, dice que tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. He aquí, el sol y la luna, 11 estrellas se inclinaban a mí. Observe que aquí nos menciona sol y luna, que tipológicamente representarían a papá y mamá, y 11 estrellas, 11, es decir, que sus 11 hermanos están incluidos en el sueño profético. ¿Por qué quiero resaltar el capítulo 9, el verso 9, perdónenme, en el capítulo 37? ¿Por qué habla de 11 hermanos? Porque con lo que hemos visto hasta ahora, y con lo que vamos a ver a continuación en los siguientes capítulos, siempre nos haremos una pregunta. ¿Son estos entonces los hijos de la promesa? ¿Son estos los hijos que formarán la casa de Israel? Estos hijos con estos temperamentos, con estos caracteres de aborrecer, de odiar, de tener intenciones de matar, de adulterar, de fornicar. ¿Son estos los hijos de Israel? ¿Es esta la promesa que Dios ha dado a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Cómo puede entonces cumplirse esa palabra profética? Muy importante, porque evidentemente necesitamos en el transcurso de los textos, de los capítulos siguientes, cada una de estas inquietudes se estará aclarando absolutamente con toda claridad respecto a lo que ellos fueron y dejaron de ser. Recordemos que apenas venimos de la historia de Simeón y Leví. Mataron a todos los hombres en Siquem. Simeón y Leví, por favor, téngalo presente. Simeón y Leví son muy importantes en este capítulo 37. Recordemos que también está Rubén, se acostó con Bilha, la esposa de su padre. Ahora, más adelante, en el siguiente capítulo, que será precisamente nuestro tema mañana, nos encontramos con Judá, y ahora Judá se acuesta con quien es su nuera, aunque él no lo sabía en su momento, pero se acuesta con su nuera Tamar. Toda esta historia corresponde entonces, toda esta historia, a los hijos de la casa de Israel. Más adelante en el desarrollo del texto, la palabra nos irá aclarando cada una de estas circunstancias. Pero quiero que lleguemos al verso 11 en el capítulo 37. Dice el verso 11, y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Subraya en el verso 11 la palabra envidia. Empezamos con aborrecerlo más y aborrecerlo aún más. Pero ese aborrecerlo en el verso 11 ya no es simple molestia, incomodidad, sino que ahora se convierte también en una envidia. ¿Qué circunstancia más difícil cuando entre hermanos? Estamos hablando de una familia típica, normal. Es decir, esto sucedió en la vida de Jacob. De hecho, por supuesto, por favor, no pierda de vista que estamos en la historia de Jacob. No hemos concluido la vida de Jacob. La vida de Jacob ha llegado prácticamente hasta el capítulo 37 a su mitad. Es decir, hasta aquí Jacob ha trascendido un sinnúmero de situaciones, ya las hemos mencionado, pero realmente a partir del capítulo 37, la vida de Jacob va a tener un cambio absoluto en el que hay dolor, soledad, frustración, prácticamente la pérdida de todo interés de vivir. Una circunstancia muy difícil la que va a enfrentar ahora Jacob. Pero cuán importante es entender que todo este proceso se sucede precisamente para que el patriarca Jacob aprenda, entienda, reconozca, forme y establezca su carácter en la madurez. Observen que aquí la palabra madurez nos habla de años. Un niño en sí no puede ser una persona madura. Es un niño, por lo tanto sus acciones, sus actuaciones, su manera de pensar y de ser, pues son infantiles. Bueno, también es cierto que hay mucha gente que llega a los 40 años y sigue teniendo un corazón infantil en sus maneras de pensar y en sus maneras de actuar. Pero en la vida de Jacob nos daremos cuenta cómo hasta esta edad, en el capítulo 37, él había sido transformado. Sí, porque ya había tenido un encuentro con Dios, incluso su nombre había sido cambiado de Jacob a Israel. Había sido transformado. Pero aún en su vida, en sus decisiones, en sus maneras de actuar, todavía aún le faltaba el carácter y la madurez
del hombre para el cual Dios había llamado a ser ese patriarca. Por lo tanto, el capítulo 37 en adelante empezará a ser la forma como Dios trabaje, si me permite usar esta expresión, ajuste la vida de Jacob hasta que llegue a ser el hombre que evidentemente Dios había establecido desde un principio para convertirse en ese gran padre, ese hombre poderoso patriarca de la palabra. Muy bien, envidia entonces en el capítulo 11, ya las circunstancias se convierten en envidia. Veamos entonces a partir del verso 13 algo muy interesante. Dijo Israel, y observe que aquí dice Israel, está hablando de Jacob, dijo Israel a su hijo José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Recordemos qué sucedió en Siquem. Siquem fue el lugar donde Dina, la hija de Jacob, había sido violada. Recuerden esta historia. Pero estamos hablando de que ellos se encuentran en Hebrón. Siquem está aproximadamente, y tengo aquí a mi disposición un mapa para que veamos la geografía. Usted puede hacerlo en sus Biblias o en sus ayudas técnicas. Usted encontrará que ellos se encuentran ahora en Hebrón. De Hebrón a Siquem estamos hablando de aproximadamente 80 kilómetros de distancia. Por favor, 80 kilómetros no es aquí a la vuelta de la esquina. Y José recibe una orden de parte de su padre Jacob, Israel, y le dice en el verso 13, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Es decir, José es enviado por su padre a una misión, a una tarea de gran responsabilidad. Viajar 80 kilómetros solo. No indica que iba acompañado de una caravana ni de otras personas, solo. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y observe que aquí el verso 14 nos narra tan sencillamente, le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Muy sencillo, una coma separa esta frase. Pero esa coma representa realmente 80 kilómetros de distancia. Es decir, que José debía pasar por Tecoa, Belén, Jerusalén, Gabón, Betel, muy importante, Betel, recuerden a Betel, Luz, casa de Dios, Silo, hasta llegar a Siquem. 80 kilómetros en este recorrido. Pero ¿qué sucede? Más adelante nos encontramos que en el verso 15 dice, y halló a un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Verso 16, José respondió, busco a mis hermanos. Observen que aquí esta expresión es muy importante, a mis hermanos. José tiene la absoluta claridad, absoluta integridad de que ellos son sus hermanos. Su legítimo hermano en sangre, Benjamín, pero él no desconoce a sus otros hermanos, hijos de Lea, hijos de Bilba, hijos de Silpa. Él reconoce que todos son evidentemente sus hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y observen que aquí, en esta misión, el hombre le responde y le indica que han viajado a Dotán. Ahora, si usted va a su mapa bíblico y se encuentra con esta geografía, nos daremos cuenta que hasta Siquem, 80 kilómetros. Pero de Siquem, atravesando Samaria, llegar hasta Dotán, significaban 32 kilómetros más de marcha. Es decir, que este recorrido de 112 kilómetros de distancia, hubo de recogerlos José solo en medio de toda la incertidumbre del día, de la noche. No era un recorrido de un momento, él salió en la mañana y llegó en la tarde. Estamos hablando de que este recorrido de 112 kilómetros significaban días de camino, días de sol, días de oscuridad en la noche, días de riesgo, días de peligro. Pero sin embargo, en este relato tan breve, y quise mencionarlo así, porque lo leemos tan rápidamente y no nos damos cuenta de la distancia tan importante que recorrió José hasta llegar a su hermano. Verso 18, cuando ellos le vieron de lejos, ¿quiénes? Sus hermanos, le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron, y aquí me gusta, la Biblia nos habla y nos dice conspiraron, una conspiración. Las conspiraciones que son tan importantes hoy en día,
todo se mueve a través de conspiración. Se conspira en las grandes empresas en el mundo, en los negocios, en las bolsas de valores, en la banca, en la política, en los deportes, en la ciencia, en la tecnología. Todo está rodeado de conspiración. Pues la expresión no es nada nueva. Aquí nos habla de que estos hombres conspiraron entre sí. Y al conspirar entre sí era una conspiración, por favor subráyelo en el verso 18. ¿Para qué? ¿Cuál era la conspiración que traían? Matarlo. Por favor, subráyelo, matarlo. La intención de esta conspiración entre hermanos era matarlo. Es decir, el pensamiento de sí entre ellos era matarlo. No solamente era aborrecerlo, no solamente era la envidia, el celo. Ahora la intención era mucho más dañina, matarlo. Por favor, entendamos esta historia apasionante. Aquí vemos entonces que su corazón estaba totalmente dañado, si me permiten esta expresión. ¿Por qué digo dañado? Porque es que pensar, tener la intención, conspirar, ponerse en común acuerdo, 11 hermanos. Bueno, tal vez 11, por favor, corrijamos, porque Benjamín no estaba en esta lista. Importante. Digamos 10 hermanos entonces, porque Benjamín no estaba aquí en este propósito. Benjamín era aún muy niño, por lo tanto él no estaba aquí. Corrección, muy bien, gracias. Entonces, esta conspiración no era simplemente démosle un castigo, hagamos algo con él. No, la intención claramente la Biblia nos narra es matarlo. Ahora bien, en esta intención de matarlo, dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Es decir, que ni siquiera dicen, viene mi hermano, viene nuestro hermano, viene José. No, ellos dijeron, viene el soñador. Es decir, de una manera totalmente despectiva. Y lo mencionaban como que el que cree que va a estar sobre nosotros, como que el que cree que va a tomar el control de la jerarquía, que será el próximo patriarca de Israel, este que se cree que todo lo puede. Pues bien, el soñador, ni siquiera entregan su nombre. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Observen que aquí la intención de los hermanos, además de matarle, ahora la segunda intención era decirle a Jacob, su padre, que una bestia le había devorado. Es decir, se han puesto en la conspiración ahora, no solamente con matarle, sino que la conspiración ahora tiene un segundo plan y es engañemos a nuestro padre. Vamos a mentirle a nuestro padre. Vamos a quitar del corazón de nuestro padre a su hijo, a quien tanto ama, al niño consentido, al niño bonito, al que se cree todo, al soñador. Lo vamos a quitar de en medio para que nuestro padre entienda que aquí hay una jerarquía, que yo Rubén soy el mayor. Judá dijo, y yo soy el cuarto en lugar. Simeón y Leví dijeron, nosotros somos los hijos de Lea, somos los primogénitos. Wow, que hay una situación bien difícil. Recordemos que toda esta historia tiene un trasfondo y el trasfondo es la primogenitura. Todos tenían claro que el primogénito era Rubén. Pero ya sabíamos por la narrativa que traíamos anteriormente que Rubén había sido llevado o había pasado por la circunstancia de tener una intimidad con la esposa de Jacob, por lo tanto ese lugar de primogenitura lo descalificaba. Luego vemos a Simón y Leví y recordemos en la historia que Simón y Leví habían sido los protagonistas de una matanza y un saqueo a la ciudad de Siquén. Ahora, ¿quiénes dirigían esta historia? Muy importante. Observemos esto. En el verso 21 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. No dijo, no matemos a nuestro hermano, dijo, no lo matemos. No matemos a este soñador, no lo matemos, no matemos a este consentido de papá, no lo matemos. Entonces, aquí hay algo interesante. Los 10 hombres que están allí en conspiración en algún momento consideraron el dolor que podía recibir Jacob
al conocer esta situación? ¿En algún momento consideraron estos 10 hombres que conocían de la palabra? Ellos eran conocedores de la Torá hasta este momento porque Jacob se las había enseñado. ¿Ellos eran hombres temerosos de Dios hasta este momento? Claro que sí, hijos de Jacob. Claro que sí, Jacob les había enseñado de todo el poder de nuestro Padre eterno. Sin embargo, en este texto no narra de ninguna manera. Dice, lo echaremos a una cisterna y le diremos a nuestro padre que un animal en la selva lo devoró. Pero en algún momento ellos se preguntaron, ¿y qué pensará Dios? ¿Qué pensará Hashem respecto a esta situación? ¿Qué pasará con nosotros delante de Dios? La pregunta es tan importante porque es la respuesta que todos nosotros a diario debemos buscar. ¿Qué pensaría Dios respecto de esta situación? Recuerden que el propósito de todo lo que estamos viendo a través de la historia de Abraham, Isaac y de Jacob es ver cómo ellos, los patriarcas, actuaron en muchas ocasiones en sus propias fuerzas, en sus propias decisiones, con su propio pensamiento y capacidad y razonamiento humano. Y Dios tuvo que llevarlos en diferentes formas y rutas, tratando con ellos hasta que ellos entendieran que no eran sus fuerzas, sino en la dirección y en la voluntad del Padre. Aquí vemos a estos 10 hombres tomar decisiones en la carne, en su humanidad, en su envidia, en su celo, en su aborrecimiento hacia su hermano. Por lo tanto, repito, no solamente ignoraron el dolor que podría pasar su padre, que le podrían haber causado a su padre, sino que además ignoraron por completo el temor a nuestro Padre eterno. Tremendo, tremendo, tremendo. Así es que en el verso 22 les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Es decir, aquí Rubén procuró, entre comillas, salvarle la vida en el sentido de que no lo mataran con sus propias manos. Es decir, Rubén dijo, no lo matemos con nuestras propias manos, no untemos nuestras manos con nuestra propia sangre, hagámoslo de otra manera. Observen que no dijo, lo estoy salvando. Dijo, lo que no quiero es que lo matemos con nuestras propias manos. Hagamos algo más sencillo. Lancémoslo a un pozo. Lancémoslo a un pozo. Y si se muere, pues allá, eso es problema de él. Es decir, es una muerte, vamos a decir, no es que Rubén lo salvó de morir. Rubén lo que estaba era facilitando la muerte sin que ellos lo hicieran directamente con sus propias manos, sino que se muriera en un pozo. Es lo que básicamente está sucediendo aquí. Qué interesante, ¿verdad? Echémoslo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, porque lo libraremos así de sus manos para hacerle volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José, observen que hasta aquí en el verso 23, toda esta conspiración se sucede, ellos lo ven de lejos y apenas en el verso 23, apenas José está llegando justo a donde ellos están. Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esta túnica de colores es extraordinariamente importante. Yo creo que vamos a tener que dedicar un tiempo solamente para que hablemos respecto de la túnica. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Muy importante esta expresión, no había agua en ella. ¿Por qué la Biblia se toma el tiempo para explicarnos que la cisterna estaba vacía y no había agua en ella? Aquí hay algo muy importante y espiritualmente necesario que consideremos. Recordemos que José era un hijo consentido. Evidentemente, la Biblia nos narra la parcialidad de Jacob amando de manera especial, no solamente a José, sino también de manera muy especial a Benjamín, los hijos de Raquel. Ahora, número 1. Número 2. Le había entregado una túnica en señal de que la tarea de José sería supervisar a sus hermanos y les dijo, vaya, ve con ellos, cuéntame qué están haciendo, tráeme noticias de ellos. Y parece ser que siempre las noticias que José daba, según lo relata obviamente el texto en el versículo 2 del capítulo 37, dice, y José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos, la mala fama de sus hermanos.
Wow, léalo nuevamente. En el capítulo 37, verso 2 dice, e informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Esta mala fama de sus hermanos, ¿qué era? ¿Cuál era la mala fama de sus hermanos? Evidentemente no daban testimonio, evidentemente eran hombres que deshonraban ser los hijos del patriarca Jacob. De muchas maneras, no vamos a puntualizar de qué maneras, pero de muchas maneras. Recuerden, eran violentos, eran agresivos, fornicaban, entre otras cosas. Muy bien. Ahora nos damos cuenta en este texto que dice la palabra, no había agua en ella. Jacob había tomado tiempo más que suficiente para estudiar junto con José, su hijo amado, la Torá. José era un conocedor absoluto. Y una de las pruebas que vemos para esta respuesta es cómo Dios hablaba a José a través de estos sueños proféticos. Es decir, Jacob tenía la claridad absoluta en su corazón que José sería la continuidad entre Abraham, Isaac, Jacob y José. Esto Jacob lo tenía claro. Jacob sabía que José sabía con claridad el respeto, el temor a la Torá, a la palabra. Y sucede que lo dejan allí en aquel lugar donde dice la Biblia que no había agua. Es decir, recuerden que agua tipológicamente representa la palabra. Es decir, el pozo estaba seco de agua, hablando de agua líquida, pero entró agua. ¿Qué agua entró? Entró José a ese pozo. ¿Y José representa qué? El agua. José representa la palabra. Ahora, dice que en ese lugar en un pozo seco, habían serpientes venenosas y otro tipo de animales. Y posiblemente la expectativa de ellos era que José muriera, si no por mano de ellos, pues por lo menos a través de las serpientes venenosas. Sin embargo, esto es como lo que ha pasado con Daniel. Cuando Daniel fue llevado al pozo de los leones, recuerden que los leones fieras, absolutamente fieras salvajes, devoraban a un hombre en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Daniel entró a ese lugar, recuerden que la Biblia nos narra que los leones absolutamente fueron domados inmediatamente. Estaba recordando por un momento esa porción de Génesis capítulo 1, verso 28, que ha sido una palabra que ha marcado nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el ministerio. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en las aves de los cielos, en los peces del mar y en todo animal y en toda bestia que se mueva sobre la tierra. José está en un pozo incestado de víboras, pero José tenía la autoridad, diga conmigo, el señorío. Es decir, que así como Daniel, José en aquel pozo no sería víctima, no sería presa de esta circunstancia. Qué interesante, porque cuando un hijo de Dios tiene el señorío y la autoridad de Dios, toda la naturaleza, dice la palabra, que aún las piedras, si nosotros no adoramos y alabamos, aún las piedras cantarán. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Verso 25. Y miren qué sucede en el verso 25. ¡Qué interesante! Y se sentaron a comer pan. Es decir, que estos hombres dijeron, por fin salimos del soñador, nos quitamos el problema de nuestro hermano, a ver qué va a pasar ahora con sus sueños proféticos, ya no lo tendremos más aquí, pues sentémonos, hagamos un banquete y disfrutemos, dice la palabra. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Vamos a dejarlo en este punto para que observemos algo. Esta caravana de ismaelitas, y aquí hay algo muy interesante porque menciona ismaelitas, es decir, ¿de dónde vienen? De Ismael. ¿Quién es Ismael? Hijo de Agar y Abraham, ismaelitas. Pero también dice a su vez y madianitas. ¿Quiénes son los madianitas? Los descendientes de Cetura y Abraham, hijos de Cetura y Abraham, Madián. Interesantísimo. Pero lea este texto con detenimiento porque dice que esta caravana traía aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Es decir, que no era una caravana común, no era una caravana de malos olores ni apestosa. Era una caravana que traía aromas, bálsamo, mirra y lo iban a llevar a Egipto. Mis amados, vamos a dejarlo aquí en el versículo 26. Todavía nos quedan algunos textos para concluir el capítulo 37. Así es que léalos, por favor, en detenimiento. No los pase por alto. Que el Señor revele qué hay allí en cada uno de estos versos porque es
apasionante la historia. Nos vemos mañana. Dios mediante, estaremos aquí pendientes, punto y hora, en Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones, feliz Hanukkah. Muy buen día.